La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millás, buenos días. Hola Javier, buenos días. Al final no te compraste el chándal, ¿no? ¿O sí te lo compraste? Sí. claro. No he estrenado todavía. ¿Está todavía en la bolsa? Sí, porque era un tejido, yo creo que me equivoqué porque era ya por acabar, porque estaba un poco enloquecido. Era un tejido demasiado grueso, muy para invierno. Entonces todavía no he estrenado. Sí, igual es que había pocas opciones y no escogiste. No, había millones, pero yo ya no, a mí ya no. Sí. Hay un peligro de extravío en estos centros tan grandes. Hay un peligro de extravío. Por eso yo siempre pregunto dónde están las puertas de salida, de emergencia, porque hay un momento en el que al ataque de pánico tienes que dar con te tienes que dar con una salida, porque si no enloqueces literalmente, ¿no? Esta es una pregunta que hacen los psicólogos para saber si tienes ansiedad y angustia. Es cuando entras a un local cerrado, lo primero que buscas es la puerta de salida. Claro, yo lo primero que busco es eso. Y en los grandes sitios como Ikea y tal, lo primero que es otear y sobre todo saber volver. Lo de las miguitas de pan de Pulgarcito es que tiene un sentido tremendo. Es el miedo al extravío, porque el miedo al extravío físico, además, es la metáfora del miedo al extravío mental, de no volver a ti mismo, ¿no? Ayer contaba vuestro corresponsal alemán que perdió la memoria durante media hora. ¿Te acuerdas? Sí, Pues, sí, créeme, Hans. estuve a punto de llamar, porque tú te acuerdas que hace un par de años a mí me ocurrió... Un episodio. Tuve un episodio parecido de no sabía qué día era. Recuerdo que salía de la ducha y salí, o sea, yo sabía que yo era yo, pero estaba completamente despistado. Y le pregunté a mi mujer, ¿qué día es hoy? Me dijo, es viernes. Y como vivía así un poco despistado, me dijo, esta tarde tienes un acto con Carlos Bollero en la Biblioteca Nacional. Yo no me acordaba de nada. Y entonces la pregunta era, ¿volveré? Claro, en mi caso parece que fue una subida de tensión. A mí se me ocurrió tomarme una tensión, me tomé un ansiolítico, y una pastilla para la tensión, y poco a poco, porque llamé a un médico y dijo, si no baja en media hora, a urgencias, ¿no? Y ya fue bajando. Entonces, por cierto, fíjate, el miedo al extravío, ¿no? Esta semana me ha ocurrido algo, bueno, que en el momento de ocurrirme fue alucinante, ¿no? Esta semana has estado de promoción del libro toda la semana, ¿no? Sí, luego te cuento, porque he viajado y el viaje siempre tiene el peligro ¿no? De no saber volver. O de volver al sitio equivocado, ¿no? Yo tú sabes que yo camino, ¿no? Y entonces en mi barrio tengo como varios itinerarios, ¿no? Y entonces yo siento que entre mi casa y el lugar más alejado al que llego hay un cordón umbilical, porque sé volver. Aunque sea complicado, aunque haya que ir por callejones, pero sé volver, ¿no? Y entonces, poco a poco, ese cordón umbilical, que es como de chicle, que es muy estirable, lo agarro y digo, ¿y si me meto en esa calle que no conozco? ¿Qué pasa? A lo mejor daré la vuelta y volveré a esta calle. Y he ido estirando esos circuitos. Tengo varios circuitos, otros por el parque Juan Carlos I, que está allí en mi barrio, que es muy grande. Y cuando empecé
a recorrer al principio siempre era el miedo a no volver a mi puerta, porque hay puertas de salida, pero que no sé a dónde dan, que dan en sitios que yo no conozco, y esa sensación de estar en un sitio que no conoces a mí me pone mal, ¿no? Y en mi barrio hay una calle que es muy paseable porque tiene mucha vegetación, tal, bueno, y que va a acabar no porque sigue, pero yo me paraba ahí, a un túnel. O sea, hay un momento en que llegas a un túnel que no es muy largo porque desde la parte de aquí ves la salida, ¿no? Pero que yo nunca me atrevía a pasar ese túnel porque era como que llegabas a otra dimensión. Y yo me asomaba así. ¿Tú has visto ese túnel? Bueno, no tiene nada que ver, pero en muchas películas aparece, sobre todo en las películas de Woody Allen, aparece en Central Park un túnel pequeñito, que parece que lo atraviesas y entra en otra dimensión, ¿no? Sí. Pero ese es bonito, el de Central Park, porque es de piedra. En el de Kubrick, en La Naranja Mecánica, no es tan bonito. Ese no es tan bonito. Bueno, pues este que yo te digo, aunque me asomaba de mi barrio, tiene, porque luego lo he contado, tiene 75 pasos, para que te hagas una idea, ¿no? No es muy largo. Pero es urbano, está lleno de grafitis, es feo, por entendernos, ¿no? Y yo veía, bueno, y esta semana dije paso. O sea, te sentiste valiente, digamos. Voy a estirar el cordón umbilical, ¿no? Conté los pasos además, para ver si a la vuelta... Y llegué al otro lado, di 5 pasos y se me cortó la respiración. Porque había llegado a otra dimensión, efectivamente, a otra dimensión temporal, había llegado a mi infancia. Y claro, fue un golpe tan brutal que me quedé paralizado. ¿Y por qué había llegado a mi infancia? Pues te lo cuento. Porque al otro lado de ese túnel, que pasa por debajo de la carretera de Barcelona, está un barrio que se llama Ciudad Pegaso. Hemos hecho un reportaje. De que hicisteis un reportaje, si no recuerdo mal. Ciudad Pegaso era una ciudad que se fundó en los años 50, 60, por ahí, para los trabajadores de Pegaso. Y era una ciudad americana. Era un proyecto de ciudad feliz. Sí, pero ¿tú te acuerdas cuando estuvimos en el CCB de Barcelona viendo Suburbia, Suburbia, esta exposición, que hablaba de estas ciudades, bueno, de estos barrios? Bueno, pues estaba hecho a imagen y semejanza de estos núcleos urbanos americanos y estaba dividido en clases sociales. En el barrio todo estaba bien, sobre todo en aquella época, pues todo estaba nuevo, ¿no? Los primeros viviendas eran como chalés, tenían jardín, que es donde eran para los jefes o para los intermedios. Los ingenieros, y luego ya las casas, digamos, de 4 o 5 pisos, creo recordar, sin ascensor. En algunas están poniendo ascensor ahora. Entonces, cuando yo era pequeño, yo iba al colegio Claret, que está en la calle Cartagena, justo al borde de la carretera de Barcelona, ¿no? Y tenía un compañero que vivía en Ciudad Pegaso, un amigo. Pero entre ese Madrid suburbial, que era Cartagena y tal, que era mi barrio, la Prosperidad, que era puro suburbio, entre Madrid y la Ciudad Pegaso no había nada. Era todo un puro descampado. Todo un puro descampado. La nada. Pero la nada en domingo por la tarde. Y en verano. Y en verano, o sea, cardos y cardos y cardos. Y entonces, algunas veces, hacíamos autostop y íbamos a Ciudad Pegaso. Hacíamos autostop allí en la Avenida América y íbamos hasta Pegaso. Y además, con frecuencia, nos cogían americanos que estaban en la base de Torrejón, de Ardoz, que entonces era una base americana, ¿no? Y claro, era la primera vez que veíamos negros también, lo cual nos sorprendía muchísimo, ¿no? Y recuerdo además que en todos los coches aquellos, en la guantera, había una caja misteriosísima que ponía Kleenex. Y luego averigüé que eran pañuelos de papel que me parecía
cómoda la riqueza, ¿no? O sea, unos pañuelos... Que no hay que cruzados, lavarlos. ¿ya? Los tirabas y tal. Bueno, y nos íbamos a Ciudad Pegaso, ¿no? Bueno, pues yo no sabía que mi barrio de ahora estaba comunicado por un túnel con la Ciudad Pegaso. Y entonces pasé ese túnel y me tropecé con mi infancia. Y además todo está igual. Las mismas calles, las mismas disposiciones. La las plaza mismas- central, ¿no? Claro, entonces tenía, me aventuré alucinado por aquel, sí, tal, bueno, fui viendo, fui reconociendo todo, y dije, ay Dios, ahora a volver a la madurez, desde la infancia, ¿no? Y volví a atravesar el túnel en el sentido contrario, y volví al tiempo actual, ¿no? Entonces, esto del viaje, Claro, yo te iba a decir que para ti entonces, yo creo que una de las sensaciones más agradables cuando vas al extranjero, por ejemplo, es cuando te pierdes, porque no sabes dónde estás, pero vas descubriendo tiendas, calles, sitios, parques, bueno, verás, sin mirar el móvil, pero para ti esto es una pesadilla, entonces. verás, yo siempre he dicho que a mí no me gusta viajar, siempre lo he dicho. Y claro, como todo el mundo le gusta viajar, pues esto es una cosa increíble, que a todo el mundo le guste viajar, porque no puede ser. Quiero decir que en los concursos de la tele, a todo el mundo que me preguntan para qué quieren dinero, dice que para viajar. Sí. Además a Tailandia. O sea, entonces, no puede ser, a mí no puede ser que, bueno, una de las respuestas más normales cuando a las azafatas y a los azafatos me preguntan, ¿y usted por qué se ha hecho azafata o azafato? Tripulantes de cabina, creo que se llaman ahora, decían, porque me gusta viajar, pero cuando en realidad no viajan, se mueven, porque es que ven en el aeropuerto y vuelven, ¿no? Quiero decir, pero en viaje tiene esta cosa... Está asociado a la felicidad. por alguna mítica razón. desde Homero, ¿no? Tiene esta cosa mítica, ¿no? Bueno, yo siempre decía que a mí no me gusta viajar, y yo creo que de ese modo pues empataba un poco, llevaba a la contraria, pero claro, no hace mucho me pregunté, bueno, pero que no te guste viajar, me he planteado hace poco que he renunciado a viajes que antes hacía con gusto, ¿no? Esto de que no te gusta viajar, ¿qué significa? Porque claro, no significa nada, ¿no? No, y realmente lo que yo quería decir es que a mí me da miedo viajar. Y me da miedo viajar por si las miguitas de pan se las ha comido los pájaros. Entonces, una de las fantasías recurrentes que yo he tenido siempre cuando he viajado, sobre todo al extranjero, ¿no? Es que llego al hotel, dejo la maleta y salgo a dar una vuelta para, en fin, hacerme un poco dueño de los alrededores, ¿no? Y yo lo hago con muchísima prudencia. Siempre pido la tarjeta del hotel, ¿eh? Y siempre me aseguro, voy hasta esa esquina y vuelvo, y luego avanzo un poco más, siempre con muchísima prudencia. Pero siempre me agobia la fantasía de que al volver al hotel me digan, no, usted no está inscrito aquí. Usted no existe en este sitio. Usted no ha dejado que esté aquí. Y de que, entonces yo agobiado y tal, llamo a mi casa por teléfono y no coge mi mujer, o coge a alguien extraño. Y entonces me pierdo, estoy perdido en la vida, pero no solamente estoy perdido físicamente, sino que estoy perdido mentalmente. No sé cómo volver, ¿no? Y he escrito algo sobre esta sensación, ¿no? Y entonces esta semana he viajado a Barcelona, que es un viaje, bueno, ¿verdad? Como ir en el metro a tu barrio, ¿no? Pero no, estoy pensando que eso explica un poco, las veces que hemos viajado juntos, yo siempre me he dado cuenta de que a ti te gusta tener planes, o sea, saber dónde vamos a ir a cenar, dónde vamos a comer, dónde está el teatro, dónde está lo que sea. Claro, los planes son tus miguitas. Claro, yo tengo pánico al extravío. Y además estas ocasiones en las que te ocurre que, por ejemplo, estás en un hotel, te despiertas a las 3 de la madrugada creyendo que estás en tu casa y vas a ciegas al cuarto de baño, y al cuarto de baño no estás donde esperas, la puerta donde esperas, ahí hay unos segundos de terror hasta que te orientas, ¿no?
Entonces esta semana viajé. Bueno, yo tengo una ventaja además de que como casi siempre he viajado por trabajo, siempre alguien me espera, pero cuando he llegado a un sitio donde nadie me esperaba, porque se han retrasado 5 minutos, yo ya inestable. Bueno, pues resulta que las cosas de la vida, estos son las sincronicidades de la vida, ¿no? Fui a Barcelona, ha ido todo muy bien, tal, pero fui leyendo un libro tremendo, ¿no? Porque es un libro de un tipo que se va de viaje a México, donde yo he ido muchas veces y donde esté mierda, y cuando vuelve, su casa no es su casa ni en ese, o sea, ha cambiado todo, ha cambiado de identidad, de esposa, de tal. Y eso lo leí volviendo de Barcelona en el tren. Entonces decía yo, ¿qué me voy a encontrar yo ahora? Cuando viste a tu mujer le diste un abrazo. Cuando llegué a casa y me abrí la puerta y mujer y todo era tal, dije, uff, no es mal. Qué tremendo, ¿no? ¿Tú no has tenido nunca este miedo a extravío? No, y de hecho yo te puedo decir que mi sensación es la contraria. La idea... ¿De extraviarte te gusta? Sí, ya sacar el GPS, ¿sabes? Yo creo que tú lo comentas en un plano mucho más mental o espiritual. Yo lo veo en un plano mucho más práctico. Extraviarse y no saber a cuánta distancia estás del hotel y resistir la tentación de mirar el móvil, a mí me parece maravilloso. Bueno, hay un sitio donde a mí me gusta extraviarme porque sé que siempre me encuentro, que es, por ejemplo, en Córdoba. Llego, generalmente vas y te alojan en un hotel del casco histórico, ¿no? Y allí vas dando vueltas por aquel retículo de calles, te pierdes, pero sabes que en un momento u otro ya, en hotel, te volverás a encontrar en hotel, que es como encontrarte contigo mismo. Pero el extravío mental, que yo creo que en físico es una metáfora de mental, que el que da miedo es el mental, ¿no? Fíjate, me he acordado de Benjamín Labatut, este escritor chileno que no sé si has leído tú, el de Maniac, que ha escrito un libro, bueno, ha escrito, yo no me acuerdo el primero cómo se llama, pero este Maniac son biografías de científicos que estudiaron el mundo cuántico, ¿no? De matemáticos y tal, y todos se extraviaron mentalmente. Todos, claro, porque en ese mundo, el mundo subatómico, el mundo cuántico, es enloquecedor, enloquecedor. Y entonces, muchos de ellos no volvieron, ¿no? Y entonces me he acordado de esto, porque pensaba yo, el otro día pensaba, o sea, además se lo comentaba Arzuaga, claro, nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no? Son poquísimos. Son poquísimos, quiero decir que con nuestros 5 sentidos percibimos, yo qué sé, un 0,5% de la realidad, pero no más. Es verdad que es el 0,5% de la realidad que necesitamos para no tropezarnos con las puertas, para no caernos por los acantilados. Quiero decir que es el porcentaje de sentidos que necesitamos para movernos en el mundo macroscópico nuestro. Pero fíjate, piensa que si tuviéramos otro sentido más, que nos permitiera ver el mundo subatómico, el mundo cuántico, ¿no? Y esto es lo que han hecho los matemáticos que lo han estudiado, ¿no? Y que es un mundo que contradice toda la experiencia, o sea, donde allí... Y puede ser una cosa y la contraria. Claro, ¿no? todo es una cosa y la contraria es Alicia en el País de las Maravillas, o sea... Y entonces, claro, tú imagínate que tuviéramos un sentido que además de permitirnos vivir en este mundo, tuviéramos un sentido más que... Bueno, ese sentido lo han desarrollado los científicos que han logrado penetrar ahí, pero en un porcentaje muy alto no han vuelto, ¿no? Se han vuelto... A mí, ahora que citas lo que ayer contaba Hans, el corresponsal que tenemos en los sábados, eso sí que me da pánico, el extravío mental repentino, que seguramente puede ser que te vuelves olvidadizo o que no recuerdas. Yo pensar que a lo mejor va a empezar el programa y se me ha olvidado de qué voy a hablar, ¿no? O tú pensar que vas a presentar un libro y no te acuerdas de qué libro estás presentando, ¿no? Que supongo que es el miedo a una enfermedad mayor.
sí. que tiene que ver con la memoria. Ese miedo al extravío, porque extraviarse da mucho miedo. Nosotros nacemos atados a un cordón umbilical que nos mantiene todavía unidos a la madre. Y lo primero que hacemos cuando nos lo cortan es dar un grito, es llorar. Es llorar. Y es verdad que después de ese primer instante de pánico, cuando el médico te tiene boca abajo y te da un cachete en las nalgas, esto es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Y tú haces así y por primera vez entra el oxígeno en tus pulmones, ¿no? Después de ese momento de pánico dices, ay, qué rico es el oxígeno, ¿no? A ti no has tenido nunca esa sensación tú de llegar, por ejemplo, a Barcelona y ver el mar y decir, no tenemos constancia de lo rico que es el oxígeno. Yo digo que el oxígeno sabe a mantequilla. Yo cuando llego a un sitio así, o salgo al parque mismo, que sientes que el aire es más puro y tal, y haces así y dices, Bueno, tú tienes una cosa con la mantequilla, pero el otro día me dijiste que te ibas a tomar un Orfidal con mantequilla. No sé, Te dije eso. No sé qué valor le das a la mantequilla. Bárbaro. A mí la mantequilla, No, a mí también, ¿eh? A mí la mantequilla me parece que tiene un sabor increíble, porque es una mezcla de sabores antiguos y modernos, y además la mantequilla combina con todo. O sea, Sí. a la mantequilla, a una tostada de mantequilla, le echas azúcar y está bien, pero le echas sal y está bien también. O le echas mantequilla con sal, que ya viene de No, fábrica. o ya viene... Oye, de pero fábrica. solo una cosa, volviendo a lo del extravío, entonces la gente que tiene como sueño vital viajar a Tailandia, lo que quiere es huir de su infancia. Yo creo que es muy inconsciente que la gente, yo creo que es la gente que yo me acuerdo, no sé si te conté, un día estaba cortándome el pelo en la peluquera, que nos conocíamos mucho, era una chica joven, muy simpática, muy divertida, y le dije, ¿qué has hecho este verano? Dijo, me he ido a Santo Domingo. En Santo Domingo hay un sitio que todo el mundo quiere ir también, no me acuerdo ahora cómo se llama. Punta Cana, sí, Punta Cana, sí, que es donde vive Julio Iglesias, ¿no? Y entonces he estado en Punta Cana. Y digo, y dice, he estado en un resort de estos que te ponen una pulserita Ujú. y no te dejan salir. Vas a ir tú, con Paqui, a uno de estos. No creo. Está en el calendario. Bueno, ya discutiremos. Entonces, que te ponen, yo ahora te contaré que yo he ido a uno, que te ponen una pulserita y te dicen, no puedes salir más allá de 100 metros del hotel, que está en la playa, en el hotel privado, porque más allá están los atracadores, los vendedores de droga, el fin del mundo, el fin te del matan, mundo. fin del mundo, ¿no? Y entonces tú vas paseando por allí, por la playa, y de repente hay un kiosco y dices, ponme una piña colada. Y ya está todo pagado, enseñas la pulserita y ya está todo pagado. Y dije, ¿y qué tal te has pasado? Y dice, bien. Y digo, ¿y quién te dice a ti que ese resort no estaba en Alicante? Es decir, que el avión estuvo dando horas, 7 vueltas, y dijo, pues puede ser. Oye, porque ella no había visto nada más que la playa. Y yo creo que te conté a ti que yo fui, estando en Iberia, que yo creo que te lo he contado y no hace mucho, fui ¿cómo se llama este cantante de las rastas? Bob Marley, Bob Marley, a Jamaica. Vale. A Jamaica. Esto es un concurso de televisión. Fui a Jamaica, no por un concurso. No, digo que yo estoy sometido a un concurso. Te vas dando pistas. Todo el rato te estoy preguntando. Arzuaga dice, soy su memoria, porque como los nombres siempre digo, Arzuaga, ¿cómo era este? Bueno, y entonces yo estaba en Iberia, en la gabinete de prensa, habían llegado a un acuerdo entre la oficina de turismo de Jamaica e Iberia para hacer un viaje de periodistas a Jamaica. Tú trabajabas en comunicación de Iberia, ¿no? Esto es, ¿no? Y entonces me dijeron, Juanjo, te toca guiar, te toca este viaje, que es mucha responsabilidad porque van periodistas pues, generalmente importantes y tú eres el responsable de ellos y tal. Y para Jamaica que no fuimos, fíjate, ¿no? Y entonces, bueno, la compañía te hace perder el miedo a la pérdida. La compañía, en cierto modo, son las miguitas de pan, ¿no? Sí. Pero claro, fuimos a un resort de estos. Y entonces, claro, al tercer día, un periodista muy importante que estaba en el viaje me dijo, oye, Juanjo,
nosotros no vamos a tener oportunidad, ni ganas seguramente, de venir a Jamaica ni otra vez en la vida. Y es absurdo que estemos aquí metidos en un resort de estos y tal. Queremos ir a ver a Kingston y ver la casa de Bob Marley. El fin del y tal. mundo. Claro, yo no estaba autorizado a eso. Me dijeron, no, porque es súper peligroso salir y tal. Pero a mí me pareció que llevaba mucha razón, de manera que alquilé bajo mi responsabilidad un mini coche, una mini furgoneta, que cabíamos 7, Ay, madre. y nos fuimos a Kingston y recorrimos un poco la isla, que nos pilló una tormenta tropical, recuerdo, de estas que ahora caen ahora en España, ¿no? Que hubo que parar el coche y no se veía nada. Era una manta, o sea, era una manta de agua que dura 10 minutos y sale eso. Pero claro, si no salimos del resort, podíamos haber estado en Alicante. O sea que hay una cosa de irse lejos, que obedece, que debe obedecer a algo, pero que está en nuestros genes, ya te digo, desde la antigüedad clásica, ¿no? Fíjate que estás sentado en la mesa con nosotros, alguien a quien los oyentes de este programa van a conocer inmediatamente por la voz, para quien estar aquí seguramente es estar lejos, ¿no? Juan. Buenos días. No sabía que tenías un programa de radio, Javier. Yo creo que Madrid ha estado ya mucho más lejos de Ourense de lo que está ahora. Yo he venido a Madrid en un tren que tardaba 8 horas. Ahora tarda 2. Y ya en un tren que tarda 2 horas es que ya ni siquiera puedes leer. Porque entre que te sientas, te acomodas, vas al baño, vienes del baño, vas a tomar un café, vuelves a tu asiento, ya no merece la pena coger el libro. No pasas del capítulo 1, ¿no? Porque tienes que volver al baño y ya estás llegando a Madrid. Que tú defenderías trenes que vayan más despacio. Bueno, yo he llegado a defender que 4 horas es el tiempo perfecto para ir de Madrid a Ourense. 4 horas está bien. Que inventen lo que quieran, pero tú quieres tus 4 horas para... Bueno, volver. o que se averíen un poquito más los trenes de lo que se están averiando y volveríamos a una situación ideal. Porque para ti lejos es todo, porque tú no quieres salir. O sea, lejos puede ser la mesa que está a 1 metro del sofá, donde está el mando de la televisión y te parece que incorporarte para cogerlo es una distancia insoportable. Y entonces, si tienes una niña de 9 años que todavía no ha aprendido a decir que no a todo por sistema, pues le puedes decir que te lo acerque. Claro, yo digo... Eso se llama esclavitud, ¿sabes? Digo muchas veces que esta mitificación que hay de Camino de Santiago, que dicen que buen vez transformado, digo, joder, yo a veces voy del salón de mi casa al cuarto de baño y eso sí que es un viaje iniciático. Bueno, Me encuentro con la foto de mis abuelos que tengo ahí en el pasillo, no sé por qué. Y eso, para ir al Camino de Santiago ya hay que estar transformado. Yo no soy capaz. El problema no es volver. El problema es ir ya. O sea, el Camino de Santiago sería para volver en ti, ¿no? ¿Cómo qué te tiene que pasar por la cabeza, según tú, para querer hacer eso andando? No lo sé todavía. Oye, y Ourense, vamos a ver, no es otra dimensión de la realidad. Claro, no digas, bueno, claro, desde Madrid, no. Digo, en general, desde cualquier sitio, desde Nueva York y tal. Ourense no es otra dimensión de la realidad. Ourense es otra dimensión incluso de la realidad gallega. Ourense es un sitio en el que hace 20 años podían votar los vivos, que es algo habitual incluso en el resto del país, pero también podían votar los muertos. Fantástico. Y a mí eso me generaba, bueno, inquietud por una parte, pero también máxima libertad. Gran contento, ¿no? Sí. Eso de encontrarte en la fila de tu mesa de votación a un muerto. Claro, bueno, sacas llenas de votos que no se sabe de dónde vienen. Sí, vienen fundamentalmente de Sudamérica. Pero, ¿cómo han llegado ahí? ¿Cómo han llegado a la saca?
No sé. Es un lugar Oye, particular, ¿y ¿eh? tú conoces una calle de Orense que tiene solo 2 números? ¿O 3? Bueno, es que es una ciudad demasiado pequeña como para conocerla bien. Esto pasa, ¿eh? ¿Pero no conoces esta calle? No, si además no me das el nombre, No, no me acuerdo. claro. Pero es una calle que mide un palmo aproximadamente. Es, Hay que entrar verdad, de perfil. ¿Es verdad que tu padre traficaba con preservativos en Portugal? Bueno, ¿Reutilizables? sí, pero fue una etapa breve. Pero y, fue. y crítica. Sí. Hubo un problema de enfermedades de transmisión sexual y hubo que tomar medidas. En mi pueblo no había preservativos y en Portugal sí. Y entonces había que traer los preservativos como fuese. ¿Y cómo se reutilizaban? Sin entrar en demasiado. Bueno, se lavaban. Se lavaban y se ponían a secar en una bodega húmeda. Pues me lo estoy tratando de imaginar mentalmente. A mi padre, ¿no? No, Oh, no, el preservativo. la bodega. Bueno, está con nosotros Juan Tallón, nuestro colaborador y querido escritor Juan Tallón, que ha publicado el libro El mejor del mundo, publicado por Anagrama, está ya a la venta, creo, ¿no? Sí, de hace 2 semanas. Y en todos estos meses no ha sido capaz de hablar con Manuel Vilas para poner al libro un título un poquito más diferente del suyo. Ya sabes que quizás el gran problema de la humanidad es la comunicación. Sí, La comunicación incluso con 2 personas. ¿Tienes su teléfono? Sí, tengo su teléfono y nos llevamos bien, pero hay cosas de las que uno prefiere no hablar. Y después se da cuenta que hubiese sido buena idea hablar. Sí, porque el libro de Manuel, que se publica a finales, se llama el mejor libro. ¿Cómo es? ¿El mejor libro? El mejor libro del mundo. El mejor libro del mundo. El tuyo es el mejor del mundo. Sí. El mío, yo creo que el suyo se refiere al mío. Bien jugado. Como además llega... Se lo preguntaremos a él. Bien jugado, Como sí. llega 20 días después. Sí. Ay, el libro El mejor del mundo sigue a obra maestra. Claro, el libro de Vilas va sobre la dificultad de escribir. Tú escribiste Obra Maestra, que es un libro maravilloso y elogiado por toda la crítica de lectores. ¿Estabas agobiado con el siguiente libro? No, pero sí tenía presente que sería inevitable que quien leyese El mejor del mundo acabase comparándolo con Obra Maestra. Entonces, bueno, escribí El mejor del mundo huyendo de Obra Maestra. ¿Qué puedo hacer para que la primera tentación no sea decir, está bien, pero no es lo mismo? Pues hacer algo absolutamente incomparable con lo anterior. Pero ya sabemos que todo se puede comparar. Pero, sí, ¿qué puedo hacer absolutamente loco? Y entonces recordé un sueño de juventud. Todo viene de ahí. A ver. Yo era 2004, la vida me iba bien, vivía solo, me acababa de comprar un piso, vivía solo en mi piso nuevo. En Ourense. Sí, no, en Santiago. Santiago. Sí, en ese momento estaba en Santiago. Y quizás para compensar este exceso de felicidad, un día tuve un sueño en el que yo llegaba a casa, abría la puerta y me encontraba a 2 desconocidas, que eran mi mujer y mi hija. De pronto tenía mujer e hija. Y eso no era el drama, siendo dramático, ¿no? Sino que tenía que sumarme a la ficción. No podía hacer nada por rebelarme, no podía protestar, no podía decir, fuera de mi casa, no os conozco de nada. O sea, eran tan afectuosas conmigo, me trataban con tanta naturalidad. Era evidente que yo era su marido y su padre. Tenías que fingirlo, claro. Ya no fingirlo, tenía que asumir el rol. Tenías que asumir el rol. Claro. Y entonces me despertaba. Y esto lo soñé durante años. Y ya hubo un momento que no hacía falta ni que lo soñase. Ya de pronto, como si necesitase estar agobiado, me ponía a pensar en aquella escena. Y pues voy a tirar de esto. Y ahora tienes mujer e hija. Y ahora tengo, sí, ¿Pero estás hay seguro que que son tener tuyas? muchísimo cuidado con lo que se sueña. Muchísimo cuidado. Oye, a mí me gustaría decir, perdona, joder, bueno, que El mejor del mundo es una novela estupenda, enhorabuena, Juan, que te va ganando poco a poco, porque es una novela morosa en el mejor de los sentidos de la palabra, y porque tiene lo que yo llamo una textura de página increíble. Quiero decir que es que tú abres por donde quieras y es una escritura
de un nivel alucinante, ¿no? Porque Juan es un rey de los aciertos expresivos, de las comparaciones y tal. Y que yo he acabado de leer el tren viniendo de Barcelona. Por eso decía, que, Dios mío, ¿qué me voy a encontrar en casa ahora? Que es una novela, eso, que cuenta una historia pues parecida a la del sueño, ¿no? Que de repente tu mundo no es tu mundo, pero tú sigues siendo el mismo, tienes que asumir que ese mundo, que en fin. Y yo te quería decir, claro, es una novela que yo continuamente iba diciendo, sobre todo cuando entré en la segunda parte, ¿no? Que ya estaba completamente enganchado. Esto se ha metido en un jardín. ¿Cómo va? O sea, ¿tuviste en algún momento la impresión de aquella serie, ¿cómo se llama aquella serie? Perdidos, ¿no? De la isla. Lost, sí. Que iban enloqueciendo el guión y decía, pues, y al final lo resolvieron fatal. Lo resolvieron fatal. Bueno, Juan lo resuelve bien, pero es un jardín enloquecedor, ¿no? O sea, ¿tuviste en algún momento de la escritura el sentimiento de decir, no tiene salida? Yo tuve... al poco de empezar la novela, la sensación de que no iba a ser sencillo como había llegado a pensar al principio. Digo, voy a escribir una novela loca, pero sencilla, carente de ambición. Y bueno, que va a crecer a través de esto tan extraño que sucede, avanzado el texto. Pero me estaba autoengañando. Y efectivamente, cuando tú haces que la novela gire sobre la experiencia de esa extrañeza, ¿sabes?, de la que habéis hablado, sí. Un personaje llega a casa y todo ha cambiado, estás yendo directamente a los problemas. Y sí, yo sabía que iba a tener muchas dificultades para salir de esto. Porque, claro, puedes engañar al lector y llevártelo a esa situación, pero después al lector hay que guiarlo hacia algún lugar. El lector no se puede quedar ahí, el personaje tampoco se puede quedar ahí. ¿Cómo sacas a un personaje al que lo has enviado a otra dimensión? A otra dimensión. ¿Sabes? No hay migas, no hay una cuerda para regresar. Entonces hay que encontrar una puerta alternativa. Exacto. Sí, no, era complicado. Y aunque yo siempre tuve el final más o menos claro, llegar hasta ese final era un camino complejo. Y no obstante, yo manejé dos finales. El que podemos leer hoy en el libro, tal como ha sido editado, y uno que contenía un párrafo más. Ese párrafo proporcionaba una información analgésica al lector. Claro, no puedo decir cómo acaba la novela, ¿no? Pero quien consiga llegar al final, vamos, que se va a quedar con una duda extraordinaria en la cabeza, ¿sabes? Es un final, bueno, quizás abierto, ¿no? Mientras que ese párrafo achicaba un poquito más la abertura. ¿Por qué no lo subastas, el párrafo? Coño, Javier. Es una idea. ¿No? El que gane. En lugar de un viaje a Tailandia, el párrafo. Bueno, cuando acabé de escribir Obra Maestra, me había encontrado que tenía 12 o 13 versiones. Y decidí, ¿qué hago con esto? No lo puedo acumular. Entonces, me las llevé a un contenedor de papel que estaba casi lleno y las introduje y le saqué una fotografía y la colgué en Instagram. Para que veas cómo es Ourense, ¿sabes? Y en 2 horas no había nada. No había nada. Habían identificado el contenedor. Y habían ido por la novela. Y habían ido por... bueno, una tía mía se llevó 4, me confesó. Porque éramos vecinos. Entonces, como que le dio Pero tú tiempo. te quedarías con una de las versiones. No. Porque No me lo puedo creer. No soy... No me lo puedo creer. Juan. No soy nada nostálgico en ese sentido. Hay que saber destruir. Pues si alguna vez te dan el premio Nobel, bueno, eso vale un dinero. tiraste todas las versiones y empezaste otra vez la novela. No. Ya estaba entregada. Ya estaba entregada. Ya había un manuscrito final. Ya te entiendo. Entonces, ¿para qué quería todo eso? Como recuerdo, ya tengo demasiados recuerdos. Y en cualquier caso, los voy a ir olvidando.
Ya. Antes has dicho que en Ourense es un sitio en el que pueden votar los vivos y los muertos, o podían votar los vivos y los muertos. ¿Cuál es tu relación con todo el entorno de la muerte que está siempre presente en muchas de tus novelas? Esto del féretro dorado, de tantas cosas, ¿no? Yo creo que trasciende a Ourense, ¿no? El gran tema es siempre la muerte. El gran tema de cualquier gran libro, de cualquier... Aquí no hablamos de ello casi, ¿verdad, Juanjo? De cualquier libro regulero, incluso de los libros malos, la muerte es el tema. Pero hay aspectos sobre la muerte que en algunos lugares tienen más relevancia. Y claro, Ourense es una provincia que tiene muchas fábricas de ataúdes. Ah, ¿sí? Sí. Ah. De algún lado tiene que salir. Claro, a lo mejor una ida a novela en Ourense es realismo costumbrista. Claro, desde fuera... Pensábamos que era una invención. Desde fuera de Ourense, claro, un empresario que se dedica a fabricar ataúdes, que claro, aquí los tiene que fabricar, Claro. pero además que sabe tanto, y que sabe dónde comprar las maderas, y sabe las maderas que vienen del extranjero, y que además sabe que en un futuro no muy lejano, ese sector tendrá una crisis, ¿no? Están apareciendo ya los ataúdes de cartón, estos de usar y tirar, y todo eso. Eso es súper interesante, Sí. toda esa información, ¿eh? Sí, es muy interesante. Es un negocio que a mí me cuesta verle la crisis. Siempre va a haber clientes. Siempre va a haber clientes. Sí, pero si empiezan, cada vez hay más cremaciones, y entonces para la cremación dices, hombre, pues utiliza un ataúd de cartón, ¿no? Pero todavía no hemos entrado en esa generación de hijos que no tienen ningún problema en enterrar a los padres en Una caja de ataúdes cartón. de cartón Vamos. o en bolsas de papel, ¿no? O simplemente desnudos. Envueltos en papel albal, no sé, algo ya. Claro, como si fuese un chorizo, ¿no? Ourense, además de tener una docena de fábricas de ataúdes, Ourense tiene una feria internacional. De ataúdes. No exactamente, tiene una feria internacional de servicios y productos funerarios. Uy. Y ahí cada 2 años te encuentras lo más puntero del sector. Qué bueno. Uf, cuenta. ¿Y qué es lo más puntero? Bueno, lo más puntero es que no solo estamos hablando de ataúdes, ¿no? Estamos hablando desde las esquelas, desde... Bueno, todo lo que puedas imaginar. Y yo recuerdo que la última que cubrí yo como periodista, hace tiempo ya que no voy, la última que cubrí yo como periodista se ofrecía un servicio de escritor para elaborar una necrológica que leer el día del entierro. Y es muy interesante eso, porque los escritores estamos intentando todo el tiempo encontrar formas que nos permitan seguir viviendo de esto. Tenemos el circuito de los festivales, tenemos las colaboraciones en prensa, En radio, radio, televisión. ¿no? Pero Los escritores orensanos además tenéis... la además necrológica. podemos escribir para las empresas de pompas fúnebres textos que homenajeen a los difuntos. Pero esto es como lo de Gila, ¿no? Era un carpintero, hazle parecer un arquitecto. Ya. Esto es lo que te encargan. Sí, en ese momento era lo que te ofertaban. ¿Sabes? Y te ofertaban embellecer. Embellecer La vida de embellecer alguien. la vida de alguien que, en fin, que a lo mejor era un depravado. Estaba pensando, hay un programa de viajes de Conan O'Brien, del cómico americano, de viajes, y creo que era en Haití, donde tú escoges la forma que quieres para tu ataúd. Puede ser, por ejemplo, pues un ataúd con la forma de Mickey Mouse, o de un cohete, o de un, yo qué sé, un coche de Fórmula 1, porque es lo que más te ha gustado en la vida, o un balón de fútbol. Ahí igual tenéis un... Y bueno, no sé si estamos dispuestos a dar el paso de la banalización, ¿no? Porque la muerte sigue siendo... Claro, sigue siendo una cosa seria, Hombre, ¿no? tan seria que no te mueres, que votan los vivos en los Claro. puertos, ¿no? Y esa clase de féretros, yo todavía no veo lo eso, sabía. no veo todavía eso en Ourense, ni siquiera en España. Oye, volviendo a la novela, claro, una de las cosas que a mí me parece más meritorias es que tú fabricas 2 biografías a un mismo personaje, sin que el personaje deje de ser el mismo.
Claro. Que esto es brutal. El personaje tiene dos... Y entonces yo pensaba, todos, cuando elegimos en la vida, entre dos posibilidades, dos caminos, hay un fantasma de nosotros que va por el camino que no hemos elegido, ¿no? Y al final de la vida nos acompañan fantasmas pues yo pensaba, es como si de repente yo cayera en la vida de uno de esos fantasmas, ¿no? Y siendo yo estuviera en otra realidad, ¿no? Y esto me parece una de las cuestiones más meritorias y más diabólicas de la novela. Esa es una de las cuestiones que a mí me generaba muchas dudas. Si el personaje protagonista... o sea, es como si hubiera caído en una vida alternativa. Claro. O sea, que alternativa y por lo tanto posible, ¿no? Claro, pero la cuestión es, si el personaje atraviesa una puerta a otra dimensión y se encuentra siendo el individuo con el mismo nombre, pero con otro pasado, Sí. ¿a dónde ha ido a parar el personaje que sí tenía ese pasado, que él ahora asume? Claro. ¿Ha habido un intercambio? No. No sabemos qué ha pasado. Cuando entramos en una ficción especulativa, claro, se multiplican, se bifurcan las posibilidades, ¿no? Y entonces él simplemente adquiere una nueva biografía. Sí, pero lo diabólico, que desde el punto de vista narrativo es magistral, ¿no? Es que él asume esa nueva biografía, va asumiéndola poco a poco, pero claro, hay detalles, por ejemplo, no revelo nada importantísimo con esto, a este personaje le falta un dedo, porque en la biografía anterior se le cortó una sierra mecánica, ¿no? En la vida nueva sigue faltando ese dedo, pero fue por otro tipo de accidente. Claro, hay que generar una biografía para ese dedo. Claro. Diferente, claro, a la del anterior. Claro. Y como bueno. no es un detalle menor, es decir, es un detalle insignificante, pero de una gran No. fuerza simbólica. Entonces, si tú entras en otra dimensión, no puedes dejar de contar, porque sigue teniendo 9 dedos el protagonista. Y es evidente que no lo ha perdido en una sierra eléctrica. En una vida anterior. Pero Claro, ¿cómo lo ha cuentes perdido? No cuentes más. Es curioso porque te estoy escuchando, Juan, y estoy pensando si tú piensas también en ti como otra persona, y me explico. O sea, tú empezaste a colaborar con nosotros, yo creo que al principio, hace mucho tiempo, hace más de 10 años. Yo creo que ahora mismo soy el colaborador más veterano de este programa, Sí, Javier. después de mí, Ten seguramente. cuidado, te Sí. puedo adelantar en cualquier momento. Lo sé. Eras otra persona en el ámbito profesional también. Aspirabas a ser escritor de éxito y ahora eres una estrella literaria. Bueno, Te- no lo creo, pero nos pasa a todos. O sea, si vamos 10 años atrás, ¿quién se reconoce? A veces vamos una semana atrás y no nos reconocemos. Antes cuando has dicho, cuando como periodista cubrí la fe, que claro, a mí me ha chocado. Digo, es verdad, es que en tu otra vida eras periodista. Claro, sí. Yo creo que si hay algo de lo que no cabe dudar, es del cambio y de que nadie es igual a sí mismo demasiado tiempo. Tú crees que eres tú, pero muchas veces no puedes comportarte como tú, tienes que comportarte como él. Tú cambias de opinión. Tu cuerpo cambia. Yo esto he empezado a notarlo ya, ¿eh? prepárate. Pues ya verás. Ya verás lo que te espera. Sí, y cada día me duele una cosa. Entonces, un dolor nuevo, eres una persona diferente. Así que, y ahora, claro, va a ir todo mucho más rápido. Bueno, el libro se llama El mejor del mundo, publicado ya por Anagrama. Muchos ataúdes en la novela. Bueno, es una gran novela. Juan Tallón, te escuchamos al final del programa, ¿no? Creo que sí. Como siempre, salvo que ya no tengas tiempo para nosotros. No, siempre habrá 1 minuto y medio para vosotros. Cuídate mucho, Juan. Gracias por venir. Igualmente. Hasta Un luego. abrazo. Yo creo que tendremos que invitar a Manuel Vilas cuando saque su libro para compensar, ¿no? Sí, no, ya. Yo creo que ha salido ya. Yo creo que sale a finales. Yo ahí un Sí. poco de más. Bueno, Yo- adelantamos. Que salimos nosotros. Adelantamos que es una gran novela. ¿eh? Sí, y que bueno, Ya, no voy a ya decir me nada. cuentas, ya me- Venga, hasta luego, Juanjo.
I think you'll like it in the middle. Why don't you try it in the middle? Water's nice here in the middle. Water's nice here in the middle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.